Me van a permitir que, dado que en el día de ayer se celebró la comisión en la que se debatió ya de manera definitiva los presupuestos generales de la ciudad, y dadas las formas, tanto en la convocatoria como en el fondo, pues tengo que aprovechar esta rueda de prensa precisamente para hablar de ello, para hablar de los presupuestos generales de la ciudad en cuanto a la forma y al fondo, en su tramitación y en su contenido. En cuanto a la forma, quiero recordar que se nos hizo entrega del borrador de presupuestos un día y se nos dio menos de 72 horas para iniciar el debate presupuestario. Es decir, nunca se había dado tan poco tiempo a la oposición para poder estudiar, analizar y tener conocimiento cierto de qué es lo que se presenta y de qué es lo que se habla. Pues bien, menos de 72 horas, menos de 3 días nos concedió el actual desgobierno para poder estudiar y analizar los presupuestos de la ciudad. Se fueron desarrollando sucesivas comisiones y en el día de ayer ya rizaron el rizo. El día de ayer se celebró una comisión de Hacienda, como digo, la última, donde se sometía a votación esos presupuestos. Se nos dio con menos de 24 horas de antelación a la celebración de esta comisión la modificación de los presupuestos y, óiganme, algo ya inédito. Se nos dio 15 minutos antes de la comisión un pendrive donde recogía todas las modificaciones que se habían llevado a cabo de ese presupuesto. 15 minutos antes de la comisión. Es decir, no pudimos ni siquiera abrir ese pendrive ni saber ni conocer su contenido. Un auténtico despropósito propio de un sistema totalitario, propio de auténticos caciques y que impidieron al partido mayoritario de la oposición poder analizar, estudiar y profundizar en todas esas modificaciones que habían llevado a cabo a última hora. Eso en cuanto a las formas. Como digo, nunca visto, es un auténtico despropósito y dice mucho de cuáles son las singularidades, una de las singularidades de este gobierno totalitario. En cuanto al fondo, pues uno no sabe qué es lo que es peor. Yo creo que se superan uno a otro. Si en las formas fue un auténtico despropósito, el fondo, como ahora voy a comentar, ha sido un auténtico desastre. Ha sido un auténtico desastre porque durante las sesiones de debate presupuestario, desde el Grupo Partido Popular pusimos de manifiesto a los miembros del Gobierno que había irregularidades dentro de ese presupuesto. Irregularidades como eran el no recoger dentro de esos presupuestos los 12 meses que tiene un año, como ya le comentamos en más de una ocasión a los distintos consejeros que pasaron por esas comisiones. Es que el año tiene 12 meses y da igual que uno quiera pagar de enero a diciembre o que quiera pagar desde diciembre a noviembre. En cualquier caso, pague uno como pague, tiene que pagar 12 mensualidades en un ejercicio presupuestario. Pues bien, se nos presentaron unos presupuestos en el que venían recogidos en algunos casos 11 meses, en otros casos menos de 11 meses, 10 meses y medio, y dijimos ahí que eso era ilegal, que el presupuesto con servicios ya contratados, como era el servicio de limpieza, uno de los servicios principales de la ciudad, servicios de agua y otro tipo de servicios, como digo, ya contratados y con partidas plurianuales ya comprometidas, pues bien, veíamos que en el 2020 faltaban muchas de esas partidas. Nos dijeron en esas comisiones de manera reiterada que lo que estábamos diciendo eran auténticas barbaridades y en el último minuto, en el último segundo, modifican ese presupuesto y recogen pues aquellas denuncias que desde el Partido Popular llevamos exponiendo. No solo han modificado
aquellas cuestiones que desde el Partido Popular veníamos denunciando que eran irregulares, que eran ilegales dentro de un presupuesto. No solo han modificado eso, han modificado otro tipo de partidas que en algunos casos denunciábamos que eran partidas infladas, que eran un cajón desastre para que Aberchán hiciera lo que le diera la gana en los distritos a través de esa consejería, ese mini ayuntamiento que se ha inventado el señor Aberchán y que la ha ido quitando, dándole bocados a todas y cada una de las consejerías de la ciudad para hacerse él mismo un mini ayuntamiento. Pues ya decíamos que dentro de esas partidas de la consejería de distritos habían partidas infladas. Y una de estas partidas infladas era esa partida de presupuestos participativos, que ya dijimos en su día que era una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos, a los melillenses, que lo habían utilizado como excusa, como coartada, para camuflar cientos y cientos de miles de euros y hacer luego durante el ejercicio presupuestario lo que les diera la gana. Pues teníamos razón. Teníamos razón porque cuando han visto que tenían que retocar el presupuesto, ¿de dónde han retocado? Pues de aquellas partidas infladas. Han suprimido de esta partida de presupuestos participativos más de 1.300.000 euros suprimidos. O sea, lo han eliminado. Así, de una tacada. Y las explicaciones que nos dieron un día antes es que eran necesarios y que eran presupuestos comprometidos con los ciudadanos de Melilla, porque eran propuestas de los ciudadanos de Melilla. Una nueva mentira más que ha quedado al descubierto. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que, dada la situación crítica que vive la ciudad, dado el posicionamiento de Marruecos respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla y más concretamente de nuestra ciudad, dada ya no la incertidumbre del comercio fronterizo, sino dado que el comercio fronterizo va a desaparecer como ya dio por hecho hace 2 días en Melilla el secretario de Estado de Seguridad, que hablaba en pasado, en su intervención hablaba en pasado del comercio fronterizo como algo que va a desaparecer. Pues teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, teniendo en cuenta que llevamos 1 año y medio sin aduana comercial y no se prevé que se abra, pues según el posicionamiento del Gobierno central y la inacción del Gobierno central del Partido Socialista, según las propias declaraciones de altos dirigentes del Gobierno marroquí, pues la situación en Melilla desde el punto de vista económico es crítica. Y ante una situación crítica, pues desde los gobiernos, tanto el central como el autonómico, deben adoptar medidas contundentes para revertir esa situación crítica desde el punto de vista económico en la ciudad. Y yo me voy a centrar ahora, pues, en lo que estamos, en medidas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin depender de nadie, puede impulsar y puede implantar. Y la mejor herramienta que tiene un gobierno para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, a los problemas de su ciudad, son sus presupuestos. Esa es la mayor herramienta que tiene un gobierno para resolver los problemas de la ciudad y resolver los problemas de los ciudadanos. Un presupuesto que debe hacerse en base a un programa de gobierno. Pero claro, aquí como no hay programa de gobierno, pues se han hecho presupuestos, pues cada consejero ha hecho el que ha creído conveniente, sin mirar los intereses de Melilla ni de los melillenses. Y ha salido lo que ha salido. Ha salido un auténtico despropósito en todos los órdenes, pero especialmente en el orden económico. En el orden económico, como digo, ante una situación crítica desde el punto de vista económico que vive la ciudad, que debía contemplar los presupuestos soluciones viables para revertir esta situación económica, han hecho todo lo contrario. O sea, han suprimido partidas básicas y esenciales para dinamizar la economía de la ciudad. Y le voy a poner algunos ejemplos de ello. Desde el área de promesa han reducido en más de 100.000 euros ayudas que se le daban a los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad para contratar personal, para mejorar sus infraestructuras, en definitiva, para ser más competitivos. Ese tipo de ayudas se han reducido desde promesa, en vez de aumentarlas, como es lo lógico en el tiempo en el que vivimos. Pero es que, miren ustedes, una de las soluciones a la actividad económica, a mejorar la actividad económica de Melilla, es dinamizar el turismo. Porque si vienen turistas a Melilla,
se beneficia el comercio y la hostelería de nuestra ciudad, que son dos sectores de los más dañados por esta situación económica que vive nuestra ciudad. Pues bien, si el anterior gobierno Imbroda dispuso de 1.200.000 euros destinados exclusivamente para billetes baratos a no residentes, es decir, para que al no residente le cueste poco venir a Melilla, para que puedan venir a Melilla a un precio razonable y no que le cueste, como le cuesta sin esos bonos, venir a Melilla más caro que irse al Caribe o irse a Nueva York, pues por eso el gobierno Imbroda puso 1.200.000 euros para estos billetes baratos a no residentes. Nosotros propusimos que, dada la situación crítica que vive la ciudad, en vez de 1.200.000, en los presupuestos viniesen 3 millones de euros. Pues no es que hayan incrementado a 3 millones de euros, no. Es que han suprimido la partida de 1.200.000 euros para billetes de no residentes. Es una auténtica barbaridad lo que han hecho. Si a esto le añadimos, que es grave ya de por sí, el que los no peninsulares, o sea, los peninsulares, los no residentes en Melilla, no tengan posibilidad de venir a Melilla a un precio barato. Eso es grave. Pero si esto es grave, la otra manera de atraer turismo, como ya impulsó el anterior gobierno Imbroda, el anterior gobierno del Partido Popular, pues es a través del turismo de cruceros. Hay dos vías: billetes baratos para no residentes y turismo de cruceros. Una de ellas, el de no residentes, billetes baratos para no residentes, se lo han cargado. Pero es que la otra de ellas también se lo han cargado. ¿Por qué? Porque en el debate presupuestario preguntamos, oiga, ¿dónde está la partida necesaria para colaborar con la Autoridad Portuaria de Melilla en la construcción de ese pantalón de crucero? Una colaboración preceptiva, una inversión previa que tenía que hacer la ciudad para que se llevara a cabo ese proyecto de construcción de pantalón de crucero, porque el proyecto en sí, el que se hacía cargo la ciudad, era dragar esa zona donde se iba a construir el pantalón de cruceros, ampliar el dique de abrigo de la playa San Lorenzo y readaptar toda esa zona, toda esa playa. Eso era el compromiso del gobierno de la ciudad. Entonces estábamos preguntando dónde estaba esa partida presupuestaria para que el proyecto de construcción del pantalón de crucero fuese una realidad más pronto que tarde. Pues bien, se nos dijo que había 1 millón de euros presupuestados en una partida concreta dentro de la Consejería de Presidencia, que era el plan estratégico para Melilla. Un plan estratégico dotado con 1,5 millones de euros, uno de ellos para la construcción de ese pantalón de cruceros, y nuestra sorpresa es que un día antes de someter a votación los presupuestos hacen desaparecer prácticamente la partida. De 1.400.000 euros pasa a 100.000 euros, suprimen el pantalón de cruceros y suprimen prácticamente pues ese proyecto, que es un plan de dinamización de Melilla. Es decir, ahora en el que se ha anunciado por parte de Marruecos las medidas que ya conocemos todos, y cuando más necesitamos precisamente de un impulso económico y de nuevas actividades económicas en la ciudad, pues esta partida, este auténtico de gobierno la suprime. La ha suprimido. O sea, si suprimen los billetes baratos para no residentes y se cargan pues esa inversión para la construcción del pantalón de crucero, para el desarrollo de la industria de cruceros, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién va a venir a Melilla? ¿Quién va a venir a Melilla a los precios que tenemos? Pues no va a venir nadie. No va a venir turismo a Melilla. ¿Y quiénes se van a fastidiar? Pues los comerciantes de nuestra ciudad, los hosteleros de nuestra ciudad y los hoteleros de nuestra ciudad. Estos sectores se van a ver gravemente perjudicados por este auténtico despropósito de gobierno. Y aquí me van a permitir que haga un paréntesis en el tema de cruceros. El tema de cruceros, desde el principio del año 2018, venimos trabajando intensamente para el desarrollo de esta industria. Para conseguir destinos de cruceros en la ciudad hay que trabajar con una antelación mínima de en torno a 2 años.
Ahora en 2020 vamos a recoger frutos del trabajo que hicimos en el año 2018 y van a venir varios cruceros este año porque hace 2 años trabajamos intensamente para que ello sucediera. Y por tanto, cuando ustedes vean esos cruceros en las próximas fechas en nuestra ciudad es porque el anterior gobierno Imbroda fue a los sitios donde tenía que ir a trabajar. Por cierto, se nos criticaban esas visitas de trabajo a las ferias internacionales de cruceros, donde conseguimos traer cruceros y conseguimos que la empresa más importante de la industria del crucero se interesara por construir un pantalón de crucero en Melilla, se nos criticó por ello, y ahora se quieren cargar todo ello. Ahora se lo quieren cargar. Pues bien, la pregunta, como digo, insisto, es fácil. ¿Quién va a venir a Melilla? ¿Qué turismo va a venir a Melilla en estas condiciones? ¿Cuál es la alternativa que tiene el actual gobierno para dinamizar la economía de la ciudad? Y ya enlazo esta cuestión presupuestaria, que tendremos tiempo el próximo sábado en el debate en pleno de profundizar en ello. Ya enlazo con una cuestión que se ha planteado y se está hablando sobre ella en los últimos días, que es sobre la integración en la Unión Aduanera por parte de la ciudad. Y se nos critica, es curioso, se critica al Partido Popular en vez de criticar al gobierno de Marruecos por las medidas unilaterales que está adoptando, por el cierre unilateral de la aduana comercial, por el impedimento del tráfico fronterizo que hasta ahora, de mercancía hablo, que hasta ahora se estaba llevando a cabo. No, critican al Partido Popular en vez de criticar a Marruecos, es curioso. Pero no obstante ello, en cuanto a la aduana comercial, se critica al Partido Popular y dice, ahora hablan de la integración de la Unión Aduanera. ¿Por qué no hablaron antes? No. Desde el Partido Popular llevamos años hablando de esta posibilidad. Y es una cuestión que lleva unos cuantos años pues en el debate público, en el debate político. Pero que ningún partido político se atrevió a decir de manera clara tenemos que integrarnos en la Unión Aduanera. ¿Por qué? Porque la primera incógnita que había que despejar era si nos integramos en la Unión Aduanera ¿vamos a mantener nuestro sistema fiscal actual? ¿Vamos a mantener nuestro 60% de deducción en IRPF? ¿Vamos a mantener nuestro 50% de deducción en impuestos de sociedades? ¿Vamos a mantener nuestro 50% de bonificación a la seguridad social? Por cierto, cuestiones que impulsó el gobierno del Partido Popular. Es que esa pregunta a día de hoy nadie la contesta, porque es una incertidumbre. Y por tanto, desde el Partido Popular siempre defendimos que la integración en la Unión Aduanera debía venir blindada con esa premisa, que Melilla mantuviera el sistema fiscal que tiene en la actualidad. Y como eso era y es una incertidumbre, pues por eso no se ha iniciado el trámite. Ahora bien, esa es la primera de las cuestiones. Segunda de las cuestiones, el escenario en el que se hablaba de esa integración en la Unión Aduanera no tiene nada que ver con el de ahora. El escenario de hace 3-4 años en Melilla no tiene nada que ver con el escenario actual. Hace 3 o 4 años en Melilla existía una aduana comercial, hoy no existe. Hace 3-4 años el comercio transfronterizo funcionaba, aunque iba decreciendo, pero funcionaba. Ahora, pues ya se ha visto que va a desaparecer. Y por eso, porque desde el Partido Popular veíamos esa tendencia y esa deriva y ese posicionamiento beligerante por parte del gobierno de Marruecos respecto de nuestra ciudad, desde el punto de vista económico, por eso, desde el Partido Popular, desde hace 3-4 años, propusimos alternativas al modelo económico de nuestra ciudad. ¿Qué alternativas propusimos? Fuerte inversión en infraestructuras. Y están ahí los resultados. Propusimos hace 3-4 años fuertes inversiones en infraestructuras y tenemos, por un lado,
Proyecto de ampliación del puerto que está en los presupuestos sin ejecutar por parte del PSOE. Propusimos reforma del edificio de correo que está con el actual del gobierno sin ejecutar. Propusimos construcción del pantano de cruceros para desarrollar la industria del crucero y está ahí por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla sin desarrollar y paralizado. Eso desde el punto de vista de infraestructuras. Pero también propusimos impulso del turismo. ¿Cómo? Pues a través de billetes baratos para no residentes, como ya he hecho referencia a ello, con bonos para no residentes, con apertura de nuevas líneas, con la obligación de servicio público, con Sevilla, con Granada y con Almería. Es decir, habríamos nuevas rutas para también favorecer el turismo. Nosotros impulsamos también, aparte del desarrollo de infraestructuras, también el desarrollo del turismo. Pero también iniciamos una serie de medidas desde el punto de vista fiscal que iban a beneficiar la implantación de nuevas empresas en nuestra ciudad. Lo hicimos y algunas de ellas ya dieron resultado. Se redujo el IBSI para empresas tecnológicas, por ejemplo, las empresas de juego online. Y de hecho, a día de hoy hay empresas de juego online ubicadas en Melilla que han contratado a personal en Melilla y por tanto están generando riqueza en Melilla. Pero al margen de ello, también impulsamos el aumento de la deducción por IRPF del 50 al 60%. Aumentamos el ciclo económico y expandimos el ciclo económico para esa deducción del 50% en el impuesto de sociedades. Propusimos el aumento hasta el 75% de la bonificación a la seguridad social. Extendimos esa propuesta al 75% tanto al IRPF como al impuesto de sociedades. Es decir, desde el Partido Popular llevamos años proponiendo alternativas a nuestro modelo económico. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado solos. Lo único que hemos oído por parte de la oposición actual gobierno, pues son críticas y ni una sola propuesta. Propusimos mejoras de infraestructura, propusimos incentivos para atraer turismo y propusimos reforma fiscal para mejorar nuestro sistema fiscal y para que tanto empresas como particulares se beneficiaran de estas medidas y que tuviesen más renta disponible para fomentar el consumo. Es decir, una batería de medidas, podría estar hablando de las numerosas ayudas desde promesa al comercio de Melilla, a la creación de empleo, es decir, podremos estar horas y horas hablando de medidas para el desarrollo de nuevas actividades económicas en la ciudad. Pero digo, lamentablemente nos encontramos solos. Estas son algunas de las medidas que llevamos proponiendo desde hace años. ¿Cuál es la alternativa de la oposición? Ninguna. Es que no proponen nada nuevo. Todo lo contrario. Están destruyendo todo aquello que construyó el anterior gobierno Imbroda, el anterior gobierno del Partido Popular. Y en estas condiciones, realmente, pues la situación es preocupante, muy preocupante. Muy preocupante viendo cómo hay un gobierno autonómico que es incapaz de proponer nada y viendo cómo hay un gobierno central que está totalmente desapegado de la realidad de Melilla y desapegado de los problemas de la ciudad, totalmente desentendido de estos problemas y que, por cierto, con este panorama, gobierno autonómico que no hace nada, gobierno central que hace menos, pues desde luego la incertidumbre está servida.